Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y en este día de aniversario de bodas, junto a tu esposa Ruth, que Dios te bendiga y la bendiga a ella también, a Ruth de Bermúdez, Ruth Flores de Bermúdez, y que esa llama del amor siga encendida en vuestro matrimonio hasta su transformación. Que Dios les bendiga grandemente en este día de aniversario de bodas. Y también a todos los que se encuentran allá con nuestro hermano Miguel y en diferentes países, hoy viernes 6 de enero de este año 2023, en donde estaremos viendo y escuchando el tema El misterio del Padre de la creación, predicado el 25 de noviembre del 1997 en Puerto Velo, Brasil. Buscamos en las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, que es la escritura que él usó allí, del capítulo 1, y leemos el verso 26, donde nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y escribe imagen, conforme a nuestra semejanza, escribe semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, escribe teofanía, y al otro lado escribe en teofanía, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y escribe en el sexto milenio también allá abajo. Y también en esta Biblia, él allí dibuja 3 círculos, uno pequeño, uno más grandecito y otro más grande. Y también al lado escribe o dibuja la pirámide y abajo las edades. Pero en este dibujo dibuja la pirámide y escribe Santísimo, y en la parte de ahí del centro escribe Santo, o sea, sería el lugar santo, y en la parte de abajo escribe Atrio. Pueden tomar asiento, por favor. En el mensaje Las señales están clamando, predicado el 21 de noviembre del 2004 en Lima, Perú, dice: vean, fue Dios por medio de Jesucristo que creó los cielos y la tierra. Creó el mundo invisible y el mundo visible también. Creó el mundo invisible de los ángeles y de todas esas huestes celestiales, y el mundo visible de los planetas, de todas esas galaxias. En el mensaje Cuenta regresiva nos dice en la página 14, dice: pero me pregunto si podría voltear las páginas en el libro de Dios en esta mañana y ver lo que la iglesia parecería en aquel tiempo, ver los adelantos que Dios ha hecho, o como los sucesos en esta tierra siempre están representando algo que viene de otro lugar. Dibujo una estrella de David. Pero cuando acontece en la tierra es regularmente en una condición pervertida, porque es en el mundo de oscuridad y pecado, ¿ve? Pero luego hay una verdadera representación en los reinos espirituales de la otra dimensión, de estar en las 3 dimensiones. Luego la 6ª dimensión tiene su representación. Estoy tan contento por eso. Y escribe la representación de la 6ª dimensión y dibuja también allí otra estrella de David. Sigue diciendo: todas las cosas físicas tienen su representación en el mundo invisible. O sea, que así como hay seres en el mundo visible, hay seres en el mundo invisible. Y así como hay sistemas galácticos en el mundo visible, lo hay también en el mundo invisible. En el mensaje Todo es posible para el que cree,
predicado el 9 de mayo del 2004 en Austin, Texas, Estados Unidos. Nos dice nuestro hermano William Soto: ¿y por qué tener fe como un grano de mostaza? El grano de mostaza vino de la palabra creadora de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó los árboles, la vegetación, las plantas, la semilla de mostaza es una semilla, una simiente original, producto de la palabra creadora hablada por Dios. Y la fe genuina es la fe producto de la palabra creadora de Dios siendo hablada, siendo predicada, la cual la persona, al escucharla, cree y obtiene esa fe. Nace esa fe acá en el alma. Por lo tanto, es una fe original, es una semilla original. Porque para el que cree, no para el que cree cualquier cosa, sino para el que cree la palabra de Dios, todo es posible. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su petición, todo es posible para el que cree, solamente con fe, como un grano de mostaza, lo cual es una fe original, nacida de la palabra de Dios, que es hablada. En el libro de los sellos, en la página 255, nos dice: a mitad de párrafo dice: eso es lo que la sangre de Jesucristo hace para el verdadero Hijo de Dios que confiesa el pecado y se encuentra justificado en su misericordia y bondad. Es algo tan tremendo que Dios dice: ni lo puedo recordar jamás. Él es absolutamente mi Hijo. De cierto te digo que si le dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudas en tu corazón, antes crees que recibirás lo que has pedido, así sucederá, y puedes tener lo que pides. Tú eres un hijo redimido. Amén. Yo sé que eso es la verdad. Yo he visto ardillas aparecer en 6 ocasiones distintas, no habiendo nada allí. Así como Él puede crear ardillas, también puede crear moscas o ranas o lo que sea. Él es Dios, el creador. Correcto. Y escribe 6 veces. Y también escribe: si dices a este monte. Y también escribe: creación de ardillas. Sigue diciendo: la fe gira alrededor de Dios y su palabra hablada no gira alrededor de ideas humanas, sino alrededor de Dios y su palabra hablada. De esa palabra hablada de Dios es que nace la fe acá en el alma, en el corazón de las personas. Y por medio de la misma palabra de Dios, a medida que la va escuchando, va creciendo la fe en la persona. Por eso que la Escritura dice que hay hombres de poca fe, pero también dice que hay hombres de mucha fe. En el mensaje El Sembrador, sembrando la semilla de la palabra, predicado el 22 de abril del 2016 en San Salvador, El Salvador, dice: cada cosa tiene su tiempo. Tiempo de sembrar la simiente, la semilla, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, y usa instrumentos de edad en edad, sembrando la palabra correspondiente a cada tiempo. Esa palabra correspondiente a cada tiempo produce hijos e hijas de Dios. Si mezclan la palabra con otras interpretaciones humanas, producirá seres humanos religiosos, pero nunca producirá hijos e hijas de Dios. Y nos dice en un escrito de uno de los estudios que le prepararon en un lugar y vamos a ver aquí, porque eso fue en la escritura de Génesis, o sea, fue en esa escritura que le colocaron allí en ese estudio de Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 5,
Primera de Crónicas 5:1. Esa fue la escritura que él usó, o sea que le colocaron allí, que él arriba usó para escribir esto que escribió allí. Porque la escritura dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y donde dice, y sus derechos de primogenitura fueron dados, o sea, y escribe él allí, y aún el título de propiedad. Le quitó, o sea, los derechos, más también el título de propiedad, y aún el título de propiedad. Y él allí escribe arriba, donde dice, y aún, donde dice, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, y ahí escribe una persona que hace una denominación en el cristianismo, ha violado el lecho de Cristo con su iglesia. Solo Cristo es el que puede poner simiente en su iglesia, y lo hace por su Espíritu Santo en cada ángel mensajero de edad en edad. Vean cómo eso que hizo allí Rubén, miren lo que representa para esa persona que hace una denominación. Ha violado el lecho de Cristo y pierde por consiguiente el derecho de la primogenitura. Pierde esos derechos contenidos en el título de propiedad. Y también miren acá en otro de los escritos, en uno de los otros estudios bíblicos, dice, esto es de, lo coloca allí con la escritura de Primera de Corintios 9, y él allí escribe, Aarón y los que pidieron el becerro, pidió oro para hacer un becerro de oro, y así piden para hacer una denominación, un Dios que dicen que lo sacó del mundo, de Egipto, del reino de las tinieblas, de lucero, pero es Cristo el que nos libertó. Ahora, miren en el mensaje un guía en la página 14. Y miren ese becerro de oro, hasta dónde llega en este tiempo final. En la página 14 del mensaje un guía dice, lo que necesitamos es una religión abrazadora, chapada a la antigua, enviada por Dios, que quemará esa mundanalidad de la iglesia. Necesitamos regresar al Espíritu Santo y fuego, regresar a la cosa que quema la escoria, que trae de nuevo la predicación chapada a la antigua, que hace al cielo alto y el infierno caliente, recto como el cañón de un rifle. Necesitamos esa clase de predicación. Pero háganlo ustedes hoy. Su congregación los va a sacar por votación. O sea, háganlo al que el ministro haga eso y van a votar para votar a ese pastor de esa congregación. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Miren, vamos a ver aquí,
Miren, en un escrito de una libreta, él escribe: Moisés molió el becerro de oro, y Cristo molerá el becerro de oro, el Dios de las fortalezas, y destruirá a los profetas de Baal, como hizo Moisés y el profeta Elías. O sea que en el fin del tiempo, eso que hizo Moisés allí, que molió ese becerro de oro, también los ministerios de Moisés y Elías estarán moliendo ese becerro de oro, esas denominaciones. Dice, porque allí también Elías hizo lo mismo con los profetas de Baal. Algunas veces buenos predicadores se descarrían por su congregación. Esa es la razón de que yo no tengo denominación. Yo tengo un cuartel general, que es el del cielo. A donde quiera que Él envíe, yo iré. Lo que Él dice, yo digo. No queremos denominación alguna. Si esta iglesia habla alguna vez de denominación, ustedes han perdido su pastor allí mismo. Yo no andaría alrededor de eso, ni 5 minutos. Toda iglesia que alguna vez se denominó, llegó a su fin. Y díganme de una que no lo hizo. Y él escribe allí: toda denominación está muerta, llegó a su fin. Y díganme de una vez, y díganme de una que se haya levantado de nuevo alguna vez. El Espíritu Santo es enviado para guiar la iglesia, no algún grupo de hombres. El Espíritu Santo es todo sabiduría. El hombre se pone almidonado, indiferente. Dios les dijo que Él les enviaría un guía. Él los guiaría en el camino. Y mientras ellos siguieran esa columna de fuego, ellos estaban bien. Él los guió hasta la entrada de la tierra prometida. Y entonces hasta allí es hasta donde Él había de llegar. Luego, Josué, ese gran guerrero, ¿recuerdan el día que Él les dijo: santificaos, al tercer día Dios va a abrir el Jordán aquí y vamos a cruzar? Y Él escribe Josué, capítulo 3, tercer día, el día postrero. Ahora miren lo que Él dijo. Me gusta esto en la escritura. Él dijo: permaneced cerca detrás del arca, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. ¿Qué era el arca? La palabra. No viajen por sus rutas denominacionales ahora. Permanezcan allí detrás de la palabra, porque ustedes no han pasado antes por este camino. O sea, ustedes han llegado hasta cierto lugar en donde Moisés los dejó hasta allí, pero de ahí para adelante ustedes no saben qué les depara el camino. Si se van solos, ¿qué iba a pasar? Se los iba a llevar, se iban a ahogar. No era la manera, el camino provisto por Dios para ellos irse solos. No sabían el camino. Y hermano, si alguna vez ha habido un tiempo en que la iglesia cristiana debería de examinarse a sí misma, es ahora mismo. Y él escribe: el arca es igual la palabra. Estamos ahora mismo en donde esta gran reunión está aconteciendo en Roma ahora mismo. Diferencias están siendo efectuadas. La confederación de iglesias, cuando todas estas denominaciones se confederan para formar la imagen de la bestia, exactamente lo que la Biblia dice. Y ustedes saben lo que dijimos esta mañana en los mensajes. Y aquí estamos todas las puertas. Y la gente todavía siguiendo credos. Más vale que se queden detrás de la palabra. La palabra los guiará al otro lado, porque la palabra es Cristo y Cristo es Dios. Y Dios es el Espíritu Santo. Escribe: la palabra es Cristo, Dios, el Espíritu Santo. Quédense detrás de la palabra. Oh, sí, Señor, quédense con ese guía. Quédense directamente detrás de Él. No se pongan enfrente de Él. Ustedes quédense detrás de Él. Dejen que Él los guíe. No lo guíen ustedes a Él. Dejen que Él vaya. Josué dijo: ahora, vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. Vosotros no sabéis nada sobre el camino. Vean, no
se podía estar allí esperando a que Moisés viniera para pasarlos. Se tenía que seguir al guía que Dios dejó allí, el cual era Josué, porque siempre el pueblo tiene que tener un guía, y es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra a través de seres humanos, y no es por muchos, por grupos, es con uno solo. Y también nos dice, miren, en el mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Nos dice la página 34. Dice, viene hablando de la predicación que tuvo Jesús allí. Dice, entonces él se tornó alrededor y dijo, a menos que no coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida eterna, vida dentro de sí. Ahora, ¿qué cree usted que hubiese pensado una persona lista o intelectual? Me imagino que los sacerdotes que lo habían tenido a él en el templo estaban muy avergonzados de tenerlo a él allí, al pensar que un hombre se levantara allí y dijera una cosa como esa. Estaban avergonzados de tener en su sinagoga un hombre como ese. Y así muchos también se avergüenzan en este tiempo final de tener lo que Dios está haciendo en sus congregaciones, porque es lo mismo, como es paralelo en todo lo que ocurrió allá lo estamos viendo acá. Al pensar que un hombre se levantara allí y dijera una cosa como esa, a menos que ustedes gente se coman mi carne y beban mi sangre, dijo, este es un vampiro humano, ¿ve? Comer mi carne y beber, pero él es un caníbal. Ustedes gente de buen pensar, ustedes se alejarán de tal lunático como ese. Él nunca lo explicó, él justamente lo dijo. Él hizo eso para hacerlos tropezar, para separar sus ovejas de los cabros. Él hizo eso para hacerlos tropezar. Y entonces nadie quiso cooperar con él. Ellos no tuvieron cooperación desde entonces. Dice, para separar las ovejas de los cabros, dijo, y 3 puntos suspensivos, y lo que leímos ahí. O sea, vean que muchos se escandalizaron y rápido dijeron, no, yo no voy a seguir más a este. Se llamaron entre ellos allí, mire lo que acaba de decir, yo no lo voy a seguir más. Es que nunca creyeron en él. Y todas esas cosas se decían, como decía en el libro de citas, hay una parte donde dice que lo decía a propósito. El Espíritu Santo habló allí cosas a propósito para que los que estaban allí por otras cosas se fueran. Porque si no, estuviera un montón de gente siguiendo a Jesús. Y como decía el hermano Branham a Billy Paul, Billy, el mensaje está bien, está todo bien, la obra está perfecta, pero hay algo que no está bien. Hay mucha gente siguiendo este mensaje. Y vean cómo Dios obra en cada tiempo para que así solamente reciban la promesa aquellos para los cuales Dios la ha traído por medio del mensajero. Y la promesa para la adopción, para la transformación, es para aquellos que dicen como Pedro, cuando él les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Pero ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no se escandalizó con eso que dijo Jesús, porque él creía y era uno de los que iba a recibir las primicias del Espíritu el día de Pentecostés. O sea que no fue como aquellos que estaban siguiendo a Jesús y se escandalizaron, tropezaron con eso y se fueron. Pero hubo un grupo como
Pedro y los discípulos, los que se quedaron, porque habían discípulos que se fueron también, que dicen en esa ocasión que leímos, y algunos de los discípulos dejaron de andar con Jesús. Y Pedro no fue como ellos, sino que él dijo: ¿y a quién iremos? Dura es esta palabra, pero era el cumplimiento de la palabra profética que estaba allí en medio de ellos. Y por eso Pedro allí dijo: ¿y a quién iremos? No había más nadie que estaba trayendo en ese tiempo mensaje, palabra de vida eterna. Y él escribe aquí atrás de ese mensaje, dice: la paja no coopera. Y escribe: vírgenes fatuas denominacionales. Vírgenes fatuas denominacionales, la paja no coopera. Y también nos dice en el mensaje, vamos a ver aquí en el de ya salido el sol, dice en la página 13: cuando ellos dicen que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su poder no es el mismo, que su evangelio no es el mismo, cuando la Biblia dice que es el mismo. Dios desafía cada denominación. Y escribe: fariseos y saduceos. Y escribe: desafía cada credo. Y él se movió hacia adelante en su Espíritu Santo según prometió. Y dibujó una pirámide y las edades. Y nos lo probó de que él vive. Somos los benefactores de su resurrección, vivificados después de estar muertos en el mundo en pecado y delitos. Él nos ha vivificado juntamente con él, levantados con él, ahora sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vea cómo Dios allí, con Jesús, con eso, él estaba desafiando allí también a los fariseos y saduceos con la predicación, con la palabra, porque la palabra es la que es más cortante que una espada de dos filos y discierne hasta los tuétanos y las intenciones del corazón. Porque allí cuando él decía, ellos decían: dura es esta palabra y todo eso, él sabía, y él decía, porque vamos a buscarlo allí, cómo es que dice que él sabía, porque él discernió allí lo que estaban pensando, y por eso les dijo: ¿quieren acaso ustedes irse? Porque fue la predicación la que hizo y produjo eso en los fariseos y saduceos, que dejaron de seguir a Jesús, tropezaron con la predicación de Jesús. Juan 6, 66 por aquí sí dice: pero hay una parte donde, si aquí fue lo de Pedro, pero hay una parte donde que él sabía lo que estaban pensando. O sea que entre ellos había ese pensamiento de que era dura la palabra. No sé si es la misma escritura, pero otro evangelio que lo habla. Vamos a ver en San Mateo 16.
No, ahí no es. Esa misma es la de San Juan 6, en el capítulo 60 es que está un poquito antes, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vean, ellos se sintieron allí ofendidos, aún todavía estaban allí porque él después les habló algo un poquito más profundo, cuando dice pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Vea, de los que seguían a Jesús, había muchos que no creían. O sea, entraron en ese tiempo por la ventana y estaban adentro disfrutando de todo lo que Jesús les estaba dando, comían de lo que Él les creaba, siempre estaban llenitos, pero no habían entrado por la puerta, por Cristo, por Jesús. Y no creían nada. Decían que creían, de que estaban creyendo las cosas que estaban pasando, pero estaban allí porque habían entrado por otro lugar. Y es por la puerta que se tiene que entrar. Y piensan que están ahí, ya en la etapa adentro. Y la cosa es que al final serán rechazados porque no entraron por la puerta, la cual es la que Dios ha provisto para que el pueblo entre, para poder así recibir la fe de rapto. Se tiene que entrar es por la puerta. No les vale decir, yo creo esto, lo que va a pasar, pero no creo en cómo Dios lo está cumpliendo o esa manera, sino que yo deseo entrar al final y recibir eso, la promesa de la transformación, pero no de la manera en que Dios lo está cumpliendo. Pero yo quiero ser adoptado, transformado. Vean, creen en todas las promesas porque entran por la ventana y están en el lugar donde se va a llevar a cabo todo eso. Antes pensábamos que cómo va a estar en la cena de la boda del Cordero. Allá, es imposible que sean sacados de allá. Ya esto lo hemos hablado, pero vean cómo uno sigue viendo y cómo Dios nos sigue dando más luz de todo eso y lo importante que es entrar por la puerta. Porque el deseo de cada uno es recibir las promesas, pero hay un camino. No se puede atajar porque al final será rechazado la persona. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Él sabía, ¿ves? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ya no andaban con Jesús. Ahora vean, aquí hay otro lugar donde en otro escrito de un estudio en donde está la escritura de San Juan capítulo 16 verso 21. Vean pero vamos a ir un momentito aquí a este mensaje
para dejarlo junto con esto que estamos hablando aquí. Página 27 del mensaje El único lugar provisto por Dios para adorar, o el único lugar provisto por Dios para la adoración, o único lugar provisto por Dios para adorar. Es el mismo mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar, que fue predicado el 28 de noviembre del 65. Nos dice en la página 27 de esta versión, dice: ahora verso 4, noten: no dejéis pan, no dejéis nada del sacrificio, o tome uno de una edad y lo deje hasta la otra. Tratar de retroceder y decir: bueno, somos luteranos, queremos subir hasta aquí. Usted tuvo que morir a la edad luterana para nacer a la edad de Wesley. Usted tiene que morir a la edad de Wesley para ser nacido en una edad pentecostal. Y usted tiene que morir en la edad pentecostal. No deje nada de ella, quémelo con fuego. Recuerden que la dispensación de reino se recorren 7 etapas y una octava también, porque el 8 representa eternidad. Dice: porque va a ser quemada como el tallo de donde sale el trigo. Él dibuja allí una piedra angular y las edades, y escribe también: quemar todo lo de la edad pentecostal. ¿Por qué va a ser quemada como el tallo de donde sale el trigo? Y hay que quemar también todo lo de la edad pasada. O sea, ahora no vengan a decir que hay que estar, recuerden cómo él viene hablando ahí, en estos términos espirituales, y ahí está mostrando que cada edad tiene una etapa en donde hay que pasar. Porque va a ser quemada como el tallo de donde sale el trigo. El tallo, la denominación, tiene que ser quemada. La denominación tiene que ser quemada. Así que no traiga su denominación al nuevo mensaje. Esta es la palabra ahora. Eso fue lo que se denominó el tallo. Él llevó o cargó la palabra, eso es correcto. Pero ella ha venido aquí. Luego el tallo murió. Era un portador, la denominación, pero la palabra sigue adelante. Sí, la palabra sigue adelante. Ahora, tome el 5º y 6º verso. Noten, tomemos el 5º y 6º verso. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ahora recuerde, no en ninguna de las ciudades. El Señor le permite a ustedes tener estas denominaciones, vea, estas ciudades, puertas, escribe puertas, sino en el lugar que el Señor Dios escogiere para poner allí su nombre. Esa es la puerta, el único lugar. No muchos, estas puertas, pero Dios tiene una puerta. Y nos dice también: vamos a ver aquí, vamos a leer un poquito más adelante de en donde estamos leyendo del sembrador sembrando la semilla de la palabra. Dice: ahora, luego encontramos en la planta de trigo, el tallo, también encontramos otras partes de la planta de trigo, la cáscara que guarda el trigo, y luego el trigo, o sea que esas representan etapas en la iglesia del Señor Jesucristo, las cuales se van cumpliendo de edad en edad. Y en ese escrito que íbamos a leer, dice: cada edad da a luz hijos, cada edad da a luz sus hijos, y hay dolores de parto, así también la tierra tiene dolores de parto para dar a luz un nuevo mundo.
y en donde escribe ese San Juan 16:21, en esa porción de la Escritura que dice así: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, y ahí escribe Jesús, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y al lado escribe Apocalipsis 12, del 1 al 11, y dibuja una pirámide, y ahí le escribe encima el Hijo, y abajo las edades. Y en San Lucas capítulo 12, verso 41 dice: entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Él dijo, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y dibuja una piedra angular y las edades y una estrella de David allí. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Y escribe ahí, heredará. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y dibujó otra estrella de David allí. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a golpear, no crean que es dándole un puño o empujar, aunque hay que tener cuidado porque uno no sabe que se puedan levantar hasta también, aunque no tendrán esa inclinación, pero quizás algunos sí, pero más bien a hablar en contra de su hermano o tratar de combatirlo, todo eso, porque ven que no se cumple nada y empiezan a atacar y a blasfemar y a burlarse, a muchas cosas. Todo eso envuelve esto que está hablando aquí, porque dicen, oye, no se ha cumplido nada, y empiezan a desesperarse en vez de ponerse a prepararse. Sacan tiempo para buscar, para atacar, combatir y todo. ¿Y dónde está la preparación en eso? ¿Dónde está el que tienes como ministro que preparar a tu grupo? Lo estás preparando con extractos y cosas para combatir algo, cuando se supone que es tiempo de preparación para recibir las promesas. ¿Qué saca? Con colocarle fe en discordias. Tiene que colocarle más bien las promesas en su corazón para que esa fe vaya aumentando y se vaya preparando como individuo para su adopción, su transformación. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y ahí le escribe, gran tribulación. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y él escribe allí arriba, el ángel de cada edad es el padre de familia, o en el padre de familia que engendró por la palabra
los hijos de Dios de su edad. Y en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, página 81 dice: entonces él prueba su vida resucitada a medida que se vindica. La novia es independiente de todas las demás. Ella es una mujer independiente, un ave de muchos colores, Jeremías 12:9, que es distinta a todas las demás. Ustedes se acuerdan lo que dice la Biblia sobre eso, pero ella tenía su nombre y su vida. Y él escribe el nombre. Le quitaban la cabeza a una y dejaban salir toda la sangre sobre la otra. Luego la segunda ave se hallaba manchada de rojo, y al agitar las alas, la sangre clamaba: Santo, 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 a medida que bañaba la tierra. Entonces Cristo, el compañero muerto, puso su sangre, la sangre de su vida, en nosotros, y estamos llevando su vida que clama: Santo, Santo, Santo al Señor. Verdaderamente es un ave muy rara, pero ella, la novia, es identificada por él, y ella es independiente de todas las demás, y te juntarás solamente a ella por todo el tiempo que viviereis. Y dibujó una pirámide y las edades. Y tú te quedarás solamente con él, la palabra. No debe haber adulterio ni ninguna señal de denominación ni credos. Y él escribe: ninguna señal de denominación o credos debe haber. No debe haber nada de adulterio, solamente el individuo y la palabra. Y dibuja una estrella de David. Sobre Cristo, la piedra firme, estoy parado, porque cualquier otra cosa es arena movediza. Así dijo el escritor de himnos, Edith Pruitt. Eso es en Cristo la palabra. Él fue la palabra y sigue siendo la palabra. Y la iglesia llega a ser la palabra por cuanto Él la hace parte de sí mismo. Y allí tenemos la palabra de nuevo. Y dibuja una piedra angular y las edades. Y señala hacia la piedra angular también. Sigue diciendo aquí en el mensaje, el sembrador sembrando la semilla. Dice: para este tiempo final encontramos que la cáscara representa la séptima edad de la iglesia gentil y el trigo está representado en la edad de la piedra angular, donde es recogido el trigo para ser llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la página 37 del libro de citas nos dice, donde nos habla de esa edad que viene arriba, una partecita del párrafo 311, dice: ahora mire la edad que viene ahora hacia arriba, a la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor. Lo manifestado, Dios en toda creación espera que la iglesia halle su lugar posicionalmente. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades y la flecha, donde dice: mire la edad que viene ahora y hacia la piedra angular. Y escribe piedra angular. Sigue diciendo: el trigo tiene que madurar para ser cosechado, por lo tanto madura con la lluvia tardía y temprana la enseñanza de la palabra de Dios para este tiempo final. Y el sol, Cristo revelado en el tiempo final, madurará el fruto, madurará el trigo, nos madurará en la palabra de Dios. Hará que lo que está prometido para este tiempo final se haga una realidad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y en el mensaje, la importancia de la alabanza, predicado el 18 de agosto del 2013 en Calley, Puerto Rico, dice: y cuando dice: antes que Abraham fuese, yo soy, vean, fue antes de Abraham, fue aún antes de Noé, fue aún antes de Adán también, siendo la imagen del Dios invisible, el Verbo, por él fueron hechas todas las cosas, dice San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. En palabras más claras, que Dios en su cuerpo angelical,
que es Cristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto y llamado el Verbo que era con Dios y era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, dice San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Dios por medio del cuerpo angelical creó todas las cosas, hablando de asistencia a todas las cosas. Eso volverá a verse. Lo vimos parcialmente en algunos profetas, lo vimos parcialmente también en algunos apóstoles, y lo vimos parcialmente en el reverendo William Branham, hablando de existencia a la palabra creadora y las cosas siendo creadas. Encontramos a través de Jesús también, y eso volverá a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, y más cuando estemos transformados. Ahí será a mayor escala, sin limitaciones. Todos los que serán transformados tendrán el mismo poder de la palabra hablada, pero habrá un orden divino para ser manifestado. Antes de eso, hemos visto esa manifestación de ese poder creador de Dios en el siglo pasado, lo vimos en el reverendo William Branham y volverá a ser visto en este tiempo final en el cumplimiento de la tercera etapa. Fue visto por el reverendo William Branham en visión cuando Dios le mostró la visión de la carpa. Ahí fue visto ese poder creativo siendo manifestado. Y él dice que va a ser manifestado y eso será la tercera etapa, de lo cual él dijo que no iba a dar detalles, que él se llevaría a la tumba todo lo que él vio en ese cuartito pequeño. Pero él vio todo funcionando, por lo cual va a cumplirse. Aunque él no haya dado mucha explicación, no podía dar mucha explicación para que los imitadores no pudieran imitar lo que Dios va a hacer, pero Dios lo va a hacer en este tiempo final. Dice el reverendo William Branham en la página 136 y 138 del libro de citas, en la página 369 del libro de los sellos y también la página 399 del libro de los sellos y página 408 del libro de los sellos, que todo eso corresponde a los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, que van a estar repitiéndose. En la repetición de esos ministerios vamos a ver el poder de Dios siendo manifestado en forma plena, o sea, ya será un ministerio adoptado. Pero para llegar a ese momento de ese ministerio adoptado, para ya así en ese tiempo hacer esos milagros grandes y maravillas, ya estará el pueblo preparado y listo con lo que ya habrá traído esos ministerios en medio de la iglesia, que es la fe de rapto. Lo que él en muchas ocasiones dijo, que la tercera etapa, esa enseñanza que estará siendo dada a conocer a la iglesia en esa tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, en la etapa de enseñanza, ya para ese tiempo el pueblo tendrá esa preparación. Ya estará listo para, así como ese ministerio estará adoptado y obrando todas esas maravillas, la iglesia del Señor Jesucristo en ese tiempo estará también siendo adoptada. Serán hijos e hijas de Dios con ese poder que tuvo en parte los apóstoles y lo que algunos que él mencionó allí, el hermano Branham, ya será en toda su plenitud en hijos e hijas de Dios de este tiempo final, de la etapa o edad de piedra angular. En el mensaje, miren, nombres blasfemos, en la página 41, y no podemos esperar a que todo eso se cumpla y estar perdiendo el tiempo en otras cosas, como estar diciendo que así no es. Gastan las energías cuando deben gastarlas en agarrar y recibir la preparación para entonces, cuando llegue ese momento, estar listos para obtener esas promesas. En vez de decir, eso no lo entiendo muy bien, pero nos fue dicho que hay un tiempo de enseñanza. Y también, eso sí está hablando ella consigo misma o él.
Y también puede ver y dice, espérate, en la visión de la carpa van a ser ministerios adoptados, los que van a estar haciendo todo eso, y ya por ahí en ese tiempo va a ocurrir la resurrección. Pero ¿y cuándo entonces el tiempo de preparación, de enseñanza, que dará los ministerios de Moisés y Elías para obtener la fe de rapto? No puede ser de la noche a la mañana. Tiene que haber una trayectoria. Y ahí se pone a hablar con Dios y meditar y ver las promesas. Y dice, antes tiene que estar ocurriendo algo. Y chequea las promesas, las ve en el espejo de la palabra. Y dice, espérate, aquí está ocurriendo algo que no había ocurrido antes. Y esa es la manera de mirar en el tiempo que Dios le ha tocado vivir a la persona y no ser parte como lo hizo aquellos que dejaron de seguir a Jesús. Pedro se quedó quietecito y dijo, espérate, miró, yo no me voy a ir con ellos porque hay una promesa y este hombre está trayendo algo que aunque no lo entiendo muy bien, pero es el único que nos está trayendo esa palabra que nos está cambiando. Hay algo que está produciendo eso. Y así es en este tiempo final. Vemos que está ocurriendo algo en medio de su iglesia. Hay un avivamiento en la iglesia. Hay algo que está produciendo eso. Y uno entonces se queda con esa promesa, la cual fue dada en muchos mensajes de que en una gran carpa catedral iba a estar siendo impartida una enseñanza. Los truenos, la revelación del séptimo sello, la apertura del séptimo sello, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y él decía, lo cual dará la fe de rapto. Pues entonces tiene que haber algo que esté pasando. Y ahí camina en base a todas esas promesas. Y cuando llegue el momento en donde el hermano Branham vio todo eso que estaba ocurriendo, va a decir, yo aproveché ese tiempo en prepararme. Yo aproveché el tiempo en estar listo para cuando ocurra la resurrección, yo ser transformado. Mire lo que dice aquí, en la página, les dije, página 41. De este mensaje, nombres blasfemos, dice, observen, él fue cubierto por una nube y fue transfigurado delante de ellos y sus vestidos brillaban como el sol. Allí estaba él, Jesús, Dios adoptando a su propio hijo. ¿Ven? Y entonces allí viene Moisés. Luego allí viene Elías y Pedro dijo, es bueno estar aquí. ¿Ven cómo lo toma el hombre? Vean. Lo sobrenatural hecho. Dijo, hagamos 3 tabernáculos, hagamos uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti. Y mientras él hablaba, Dios concluyó la cosa completa diciendo, este es mi hijo amado. Todas estas cosas que yo requerí de Moisés, él escribe a él oíd, la ley dada por Moisés, la justicia dada por los profetas, todo fue encontrado en él. Aquí está él, ahora yo saldré de la escena, solo a él oíd, solo a él oíd. Oh, vaya, qué cosa preciosa. Por eso escribe él allí, a él oíd. Y escribe la ley, Moisés, y los profetas, Elías, fue encontrado en Jesús, el Hijo adoptado. Sigue diciendo, y todo eso va a estremecer al mundo entero, en y al pueblo y en medio del pueblo creyente en Cristo, que consta de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y también va a estremecer el mundo entero. Y por consiguiente, los hebreos o los judíos lo van a ver y van a decir,
Esto es lo que nosotros estamos esperando. Pero cada cosa tiene su tiempo. Para todo hay tiempo. Ahora el tiempo es de prepararnos, recibiendo toda esta enseñanza, para luego entrar en esa etapa. Sigue diciendo: en damas, jóvenes y adultos trabajando y colaborando en el gran equipo de Dios, predicado el 16 de abril del 2016 en Santa Cruz, Bolivia. Dice: ahora miren cómo el lugar que representa nuestra edad es el de más valor. El oro representa a Dios. La presencia de Dios estará en toda su plenitud, conforme a la promesa divina en el cumplimiento de la venida del Señor en este tiempo final. Y es ahí donde será llevado a cabo la manifestación más grande de Cristo en medio de su iglesia a nivel mundial. Impactará a toda la humanidad. Es llamada esa manifestación la tercera etapa, y la tercera etapa Dios nos dio una muestra a través del reverendo William Branham, cómo funcionaba, qué cosas hacía. Y es por la palabra hablada, la palabra creadora siendo hablada y las cosas siendo creadas por la palabra creadora de Dios. Esa es la espada de dos filos que sale de la boca del Señor. Y esa manifestación, llamada la tercera etapa por el reverendo William Branham, o por el ángel mencionándosela como tercera etapa al reverendo William Branham, es una manifestación plena de Dios, como nunca antes ha sido llevada a cabo en la iglesia del Señor Jesucristo. Solamente nos fue dada una muestra a través del reverendo William Branham. Él dice: lo que ustedes han visto en parte será manifestada en toda su plenitud. En el mensaje Reconociendo el Día y su mensaje, en la página 50, dice, 50 abajo, dice: oh mi hermano, 50 y 51, oh mi hermano y hermana, tome aliento, porque puedo oír el sonido de lluvia en abundancia. Uno de estos días, y él escribe: la lluvia viene, es igual la plenitud del Espíritu Santo. Y también escribe ahí la adopción. O sea, escribe la adopción, dos puntos, la lluvia viene, es igual la plenitud del Espíritu Santo. Qué hermoso ese escrito. Dios abrirá la cortina del cielo, y ahí dibuja una pirámide y una flecha hacia la pirámide, o sea, la piedra angular. Dios abrirá la cortina del cielo y derramará su espíritu sin medida sobre todos aquellos que han luchado batallas sangrientas, y entonces, qué reunión tan hermosa tendremos. Sigue diciendo: y esa tercera etapa será para la iglesia novia, para las vírgenes insensatas y para los perdidos, para el mundo. O sea que va a impactar a toda la humanidad. Y eso es lo que van a ver los judíos y van a decir: pero si esto es lo que estamos nosotros esperando. Pero Él viene por su iglesia novia, para darle la fe para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Si le va a dar la fe, tiene que traerla por medio de la predicación. Por eso que el hermano Branham, cuando ve, dice que hubo predicación. Y si hubo predicación, es porque se ha venido ya haciendo de esa forma, y él fue a una de las actividades donde estaba ya el máximo de esas actividades, pero ya venía una trayectoria, y como todo tiene su tiempo, venía en una forma progresiva. Y si hay predicación, tiene que haber un predicador, y tiene que haber una persona predicando. En el mensaje Obra Maestra, en la página 18, miren lo que dice allí. Dice: recuerden, Ángelo, o sea, Miguel Ángel, escribe Miguel Ángel, solamente pudo gritar y golpear la imagen y decir: habla. Pero cuán diferente fue para Dios, el gran escultor, cuando Él hizo un hombre a su propia imagen, y escribe Teofanía, tan perfecto que lo reflejó a Él. Dios habló a través de la imagen del hombre, mostrando lo que Él haría. Él habló a los profetas en cuanto que ellos eran su imagen potencial, mientras Él llegaba a la cabeza.
Pero cuando Él vino en la cabeza, Él fue toda la imagen de Dios. Él se estaba retratando a sí mismo, entonces golpeado por nosotros. Ahora Él es la obra maestra para nosotros, el don de Dios, Jesucristo, vida eterna. Espero que nunca olvidemos eso. Mientras vemos los días oscureciéndose, mientras vemos las sombras cayendo, y escribe USA, cuando yo predigo que dentro de algunas revoluciones, y él escribe mensajes de Moisés y Elías, algunas revoluciones, está revolucionado el mundo cristiano y se empieza siempre por la casa de Dios, en donde se está en esa revolución, como cuando Jesús estuvo allí, estuvo revolucionando allí al pueblo hebreo con el mensaje. Lo que predicaba ocasionó una revolución para ese momento. Y mire lo que dice aquí, mensajes de Moisés y Elías. Algunas revoluciones del sol. Esta nación se habrá ido. Y escribe, y las 7 vueltas, edades de la... Y ahí no escribe más nada. Sino una piedrecita. O sea, miren, cuando yo predigo, voy a leerlo nuevamente, y en el escrito, yo creo que sí lo podemos ponchar aquí, para que no tengan que esperar aquí es el preview. Vamos a ver para ponerlo, vamos a ver, déjame ver aquí. Aquí, ahí. ¿Ah? Sí, porque vamos a ver que es que el dedo, como está izquierdo, no, aquí, ahí. Sí, ahí lo puedes poner. Mira, a ver ahí. Esta partecita acá, que él escribe allí lo de... Vamos a ver, dice algunas revoluciones y escribe mensajes de Moisés y Elías, del sol. Esta nación se habrá ido y escribe, y las 7 vueltas, edades de la, y una piedrita aquí y una piedra angular. O sea, luego, y eso está hablando de las 7 etapas dentro de la piedra angular. Miren donde ocurre esas revoluciones. Luego de las 7 etapas. ¿Y quién la está ocasionando? Los mensajes dice los mensajes o mensajes de Moisés y Elías. Y no es que viene con un mensaje nuevo. El mensaje nuevo es la revelación del 7º sello, pero el mensaje lo ha traído el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Y también el fundamento, ¿quién lo trajo? El reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo. Tan sencillo como eso. Todo es sencillo. Tan sencillo que hasta los niños entienden y conocen más de lo que Dios está haciendo en este tiempo que las mismas maestras de niños. Le pueden hasta enseñar a ellas. Es el milagro que Dios está haciendo, porque si Dios nos trajo hasta aquí, es para prepararnos. Él nos quiere ver como Él, como esa obra maestra que hizo en Jesús, el primogénito. Él quiere que cada uno de nosotros seamos como Él, darnos ese cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, lo hace todo sencillo, para que aquellos que por predestinación, desde antes de la fundación del mundo, estarán siendo preparados para la adopción, para la transformación, entiendan y comprendan. El que no,
no lo va a entender por más que trate de buscarle la forma, va a encontrar una: tropezar con el velo de carne. Porque todo lo va a encontrar bien, excepto cómo Dios lo está cumpliendo. Y ahí hay que sacarlo porque entró por la ventana. Sigue diciendo: y Cristo, así como habló en medio de su iglesia en las edades pasadas, por medio de su Espíritu a través del mensajero de cada edad, al cual vino la revelación de la palabra, el mensaje, y él se dejó usar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló a través del mensajero al pueblo lo que era para el pueblo, y lo que era para el mensajero, que no podía hablar, lo reservó el mensajero para sí mismo. Siempre el mensajero tiene que saber más de lo que sabe el pueblo, y tiene que conocer cómo Dios obra a través de él, y ser reservado para que no lo imiten y no vayan a quitarle el pueblo, porque eso fue lo que ocurrió en la primera y segunda etapa, en donde el hermano Branham empezó a explicar, y en vez de los ministros decir a sus congregaciones: vengan, este hombre mira lo que está haciendo, y estén mirando a este hombre, porque además de estas señales que está haciendo, está trayendo un mensaje, y vamos a prestarle atención a él. Se pusieron a imitar al mensajero de la séptima edad, a hacer esas señales, porque él se puso a explicarles lo que el ángel le dijo: esto no lo digas. O sea, en la tercera etapa le dijo: esto no lo digas, pero antes, cuando él le mostró esas etapas y él se puso a enseñarle, ahí el ángel le dice: lo que te dije que no hicieras, eso hiciste. Míralo, un montón de personificadores carnales que has hecho. Y se puso el pueblo a desviar la atención a los ministros, porque se pusieron a hacer las mismas cosas. Y la tercera etapa sí se da a conocer. Y el hermano William hubiese dado a conocer cómo iba a ser toda esta trayectoria del cumplimiento de la visión de la carpa, desde su comienzo. Muchos iban a quitarle la vista, aún desde cuando él estaba con nosotros. Y se iban a poner a imitar también, porque ya había pasado eso en la primera y segunda etapa. Y ahora, si se pone a explicar todo lo que conlleva la tercera etapa en todas sus fases, es aún así con lo que se ha hablado, y ya ustedes pueden ver que se han puesto también a hacer lo mismo y tratar de quitarle el pueblo. Empezar también a mandar extractos y empezar a hacer estudios y todo eso, exactamente igualito. Y ven, mira allí, para que no lo imiten y no vayan a quitarle el pueblo o tratar de formarle problemas en medio del pueblo. Y es lo que están haciendo justamente ahora. Y no se dan cuenta que están cumpliendo las escrituras, para lo cual también fueron ordenados. No hay forma de uno cambiar eso. O sea, tratarían de, en vez de coger o tomar al pueblo y decirle: miren, enfóquense en mirar a la enseñanza bajo carpa, que fue lo que él vino diciendo desde años: tengan sus antenas, tengan sus buenos sonidos, enfóquense en mantenerse conectados con Puerto Rico. Es con lo poquito que se ha dado, y ya, vean, algunos hasta ni transmiten desde acá. Y se ponen a ponerle al pueblo a que los miren a ellos. Y eso que no se ha dicho prácticamente nada. Pero lo mismo que ocurrió en la primera y segunda etapa es lo que está ocurriendo en la tercera. Por eso no se va a decir nada, sino que cada vez que se vaya a ir cumpliendo, ahí ustedes pueden ver cómo van saliendo los imitadores. Si se llega a decir antes, cuando apareciera esta etapa, ya hubieran un montón de personas haciendo lo mismo. Por eso Dios ha reservado todo este tiempo, y se reservará para sí
lo que estará ocurriendo dentro del cuartito de madera y cómo todo eso va a estar funcionando. Él sabrá cómo hacerlo y en el momento correcto. Miren en el mensaje la introducción al tema Melquisedec, el rey de paz, que eso fue unas palabras que él daba siempre antes. El viernes 22 de diciembre del 2017, aquí en Calley, Puerto Rico, dice: es muy importante conocer quién es Melquisedec, el rey de paz, porque ese es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el cual se haría carne en medio de su pueblo Israel, y también para el día postrero se hará carne en medio del cristianismo. Y recuerden que esa es la promesa que tiene la iglesia novia. El hijo prometido, en donde allí en ese dibujo que él hizo, y él escribió Apocalipsis 12, 1 al 11, y en la piedra angular escribe el hijo. Y también para el día postrero será carne en medio del cristianismo. Por lo tanto, es importante conocer quién es Melquisedec, el rey de Israel. Pasemos a escuchar este tema para que así tengamos un cuadro claro de quién es Melquisedec, el rey de paz, el rey de Jerusalén, que está prometido manifestarse en este tiempo final a los judíos y al cristianismo. Tan sencillo como eso. Nos ponemos en pie y dejamos así en el tema que tenemos para hoy, el misterio del Padre de la creación. A nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.